Hola, José Emilio Cerezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres uno Hola, de muy bien. mis alumnos del curso trimestral del método Feldenkrais y Sí. estás aquí hoy para conversar conmigo y para también un poco explicar cuál ha sido tu experiencia con este curso durante todo este trimestre. Muchas gracias por estar aquí Un y placer, querer Susana. dialogar conmigo. Un placer, un Bien, placer. sí. Pues bien, José Emilio, cuéntame un poco, háblame de ti, de lo que haces. Bueno, pues yo me dedico profesionalmente a las terapias alternativas. Soy osteópata. Primero me formé como masajista y masajista deportivo. Y luego, queriendo profundizar un poquito más en el conocimiento, pues estudié osteopatía y es básicamente lo que aplico ahora mismo en mi trabajo, ¿no? Siempre, hombre, sabes que se combinan muchísimas herramientas, que se va aprendiendo día a día, cada uno se va formando constantemente en más cosas, ¿no? Y todo eso al final pues forma un poco parte de tu caja de herramientas para poder aplicar. Muy bien, supongo que has estado siempre buscando herramientas nuevas y eres muy curioso, te gusta mucho aprender, ¿no? Realmente cuando estamos en estas profesiones siempre vamos buscando Sí, nuevas herramientas para aplicar o nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, ¿no? Ese ha sido tu sí, caso, supongo. sí, correcto. La verdad es que siempre con la idea de ser lo más eficaz posible en tu trabajo, pues siempre a mí me gusta mucho escuchar, ¿no? Y sobre todo pues a mis compañeros terapeutas, ¿no? Y igual que hago con mis clientes a la hora de trabajar, ¿no? Porque también se aprende muchísimo escuchando, ¿no? Y entonces, pues un día pues alguien me habló de este método, ¿no? Del método Feldenkrais también y nada, pues siempre pues dices, joder, pues si alguien te da este consejo será porque algo bueno tiene, ¿no? Y entonces pues te pones a ver un poco, buscar información, ver algún vídeo, ¿no? Y la verdad es que me enganchó bastante porque es un método que basado en la sencillez y en el movimiento, ¿no? Que como también la osteopatía lo es, en buscar eliminar restricciones de movimiento, pues la verdad es que me atrajo bastante desde el primer momento que lo vi. Ujú. Es un método muy eficaz y muy interesante y la verdad es que sin ser un método específico en búsqueda de resultados, los beneficios son espectaculares. Y dime una cosa, José Emilio, ¿qué es lo que te atrajo básicamente del método? ¿Qué es lo que te atrajo más? Pues sobre todo eso, que se hacía las cosas con, aparte de sencillas, sin dolor. Entonces, Ujú. porque siempre que nosotros trabajamos, pues muchas veces intentando liberar limitaciones y bloqueos, pues te encuentras con muchas contracturas o bloqueos a nivel articular, ¿no? Que a veces pues que tienes que aplicar ciertas movilizaciones o un simple estiramiento y se produce siempre, pues siempre produces un dolor mínimo, ¿no? Aunque sea la persona, aunque sea un... Claro, Entonces, claro, entonces este método que se aplica sin dolor, pues la verdad es que eso me atrajo, fue una de las cosas que más me atrajo y sobre todo poder dejarle, pues de poder aconsejar también al cliente, darle esta herramienta como algo que le permita cambiar sus pautas habituales, ¿no? Que es lo que también nos lleva muchas veces a lesionarnos. Una postura, un movimiento repetitivo, aprendido de una forma, ¿no? Que tú crees que siempre, que es la única forma posible de hacerlo, ¿no? Y este método lo que te enseña pues es eso, a ver alternativas, ¿no? A hacer las cosas, a hacer los movimientos de diferente forma, ¿no? Y en que sean menos lesivos, con lo cual es bastante interesante. sí, realmente lo que dices es interesante en la medida que poder trabajar sin dolor y tener beneficios de esa lección que estás haciendo, de esa aplicación, es Ujú. algo muy importante para muchas personas que toleran mal el dolor y en general para todo el mundo, ¿no? Y luego la capacidad también de cambiar, digamos, las causas de lo que
las causas que provocan, ¿no? El movimiento o el dolor o el Ujú. hábito que al final, repitiéndolo, pues nos va lesionando. Correcto. Bien, muchas gracias, José Emilio. Y dime una cosa también, ¿cuál fue tu experiencia después de estos 3 meses de haber practicado Feldenkrais? Porque si me acuerdo bien, no lo habías practicado antes en directo, digamos, habías visto vídeos y tal, pero no Sí, habías practicado con un profesor o un mentor, ¿no? correcto, no, nunca había hecho una lección al completo como lo hemos hecho contigo, la verdad. Y bueno, pues la verdad es que ha sido sorprendente en el aspecto de que, bueno, pues vas notando en tu día a día cambios, ¿no? Que claro, cuando son cambios a mejor, pues muchas veces casi ni te das cuenta, ¿no? Pero al irte observando y, por ejemplo, en mi trabajo, pues que es bastante físico, ¿no? Y trabajar mucho con brazos, manos, estando de pie, pues yo me he dado cuenta que, por ejemplo, aparte de colocarme mejor posturalmente, me canso menos. Ujú, Y la verdad es que para mí eso es bastante importante porque a lo mejor ves a muchos pacientes a lo largo del día, es un trabajo físico, ¿no? ujú. Y la verdad es que acabar el día o ir a tratar a un paciente con toda tu energía al máximo, ¿no? Y hace que tu estado de ánimo también esté mucho mejor, ¿sabes? Yo me he dado cuenta también, como te comentaba, ¿no? Durante el curso, por ejemplo, en el yoga, que practico semanalmente también, he conseguido eh, romper limitaciones, ¿no? que tenía, ¿no? Sobrepasar esas propias limitaciones mentales y físicas, ¿no? De posturales, ¿no? Y la verdad es que ido viéndolo poco a poco y la verdad es que ha sido muy eficiente, muy agradable, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho porque es verdad que siempre es importante que las personas que acompañamos a otros, ¿no? Nos podamos cuidar también, ¿no? Porque al final nuestras profesiones son muy físicas también, ¿no? De cuidado del otro. Entonces es importante que el cuidador pueda cuidarse, ¿no? Sí. Y que pueda también ser más consciente de cuando trabaja, de qué posturas adopta, ¿no? Y poder siempre tener esa visión, ¿no? Entre uno mismo y la persona con la que estoy trabajando o que estoy acompañando, ¿no? Siempre poder tener esa mirada, ¿no? Que a la vez que Mm. yo estoy trabajando puedo también cuidar y ser más consciente de mi postura. Eso realmente es una de las propuestas del método Feldenkrais, ¿no? De que también cuando nosotros también trabajamos manualmente con los alumnos, ¿no? Hacemos integraciones funcionales y es importantísimo esa conciencia de nosotros mismos cuando estamos haciendo manipulaciones con el alumno o indicándole movimientos, etcétera, porque si no tendemos a lesionarnos. Y esto, claro, se extiende a todas las profesiones pues de ayuda o de acompañamiento o de manipulación corporal o de masajes, etcétera. Y Bueno, entonces, ¿perdón? como tú te tratas a ti al final, como ves que puedes hacer todo con esa sencillez, con esos movimientos suaves, delicados, ¿no? Y ganar esa movilidad y romper limitaciones de una forma tan sencilla, ¿no? Como dando al cuerpo diferentes posibilidades de movimiento, pues hace que tú también eso lo transmitas con tus manos a tus clientes, ¿no? Que hagas esos movimientos más suaves, más sencillos y veas que eso también de esa forma incluso funciona sobre ellos. Exacto, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque si nosotros estamos bien organizados con el movimiento, es obvio que podremos transmitir esa organización óptima a las personas que acompañamos, ¿no? Entonces es muy importante que todo cuidador también sepa cómo moverse y lo haga de una manera que se sienta bien, con flexibilidad, soltura
y de manera organizada, interiormente hablando, a nivel patrón neuromuscular, ¿no? Así como podemos también transmitir esas informaciones, ¿no? Al final nos movemos mucho por empatía o neuronas espejo, y entonces todo lo que nosotros aprendemos lo transmitimos a los otros. Vale. Y si pudieras resumir en una palabra tu principal beneficio o lo que te has llevado de este curso, ¿qué dirías? Una palabra. Madre mía. Una frase, si quieres. Buena Una frase. palabra es muy poco, ¿no? Mejor No, una frase. a mí, hombre, la verdad es que leyendo a Moshe Feldenkrais es la frase que más se me ha quedado, por lo menos hasta el momento tengo en mi cabeza, es que si sabes lo que haces, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque realmente hacemos las cosas tan en modo automático, tan como lo hemos aprendido la primera vez, que no somos conscientes de que ni de que eso lo podemos cambiar, ni de que eso nos puede estar haciendo daño, y entonces pues y que podemos hacer cualquier cosa y siempre que seamos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos, de lo que sentimos, ¿no? Y que a través del movimiento podemos cambiar pues nuestro estado de ánimo y mejorar tanto psíquica como físicamente. Sí, es una frase muy conocida de Moshe Feldenkrais, ¿no? Si sabemos lo que hacemos, podemos hacer lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces estamos haciendo cosas, no somos conscientes y nos estamos también lesionando, ¿no? Entonces, la toma de conciencia es uno de los pilares de este método, un estandarte en el cual se despliega toda la metodología de ser más conscientes de lo que hacemos. Siempre nos va a permitir tener un mayor control de nuestro movimiento y al final hacer lo que queremos hacer, ¿no? A través de un aprendizaje Sí. específico en lo que es el movimiento. Es una muy buena frase. A mí también me gusta mucho. Sí, Creo sí, que tiene todos los mucho. profesionales del Feldenkrais la tienen siempre en su cofre de tesoros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una frase muy bonita, sí. Me alegro mucho de que te haya aportado. Sé que has leído mucho, ¿no? También los libros de Feldenkrais, has estado inmerso en este universo, ¿no? De Feldenkrais, del creador, ¿no? Sí, porque es verdad que gracias a tu recomendación, pues un poco y ya que te atrae, y cuando te vas metiendo y experimentando el método, ¿no? Pues vas queriendo saber un poquito más, ¿no? Entonces, claro, ahí, y sobre sus bases, ¿no? Científicas y cómo empieza todo, ¿no? Y por qué, ¿no? Porque ya dices, pues estoy viendo beneficios, será porque este hombre, pues cuando empezó, joder, pasó todos esos estudios en cosas físicas, en propia experiencia, en propias lesiones, en lo que veía, como hemos comentado durante el curso, cómo se mueve uno desde el principio, desde que es un bebé, cómo va avanzando en la vida, cómo las situaciones en las que vives en tu entorno te afectan, ¿no? Y todas estas cosas, pues te hacen también, aparte de reconocerlas en ti mismo, ¿no? Poderlas reconocerlas como terapeuta en los demás y darles, pues también esos consejos de ayuda, porque nosotros tratamos a la gente, pero yo creo que el objetivo es llegar al origen del problema o darle ideas sobre cuál puede ser el origen de su problema para que lo corrija en origen, ¿no? Y no dependa del terapeuta siempre, sino, como dices tú, nosotros seamos unos acompañantes que las acompañamos durante un tiempo en el proceso de su mejora, ¿no? Y luego pues puedan ellos encaminar su vida y ir a mejor. Bueno, de hecho, la genialidad de Feldenkrais fue realmente desarrollar un método en el cual estaba contenidos todos los ingredientes para que la persona pudiera autonomizarse en su aprendizaje, ¿no? Es decir, trabajar con esa capacidad maravillosa que tenemos como seres humanos de aprender siempre cosas nuevas, de
tener más plasticidad a nivel del sistema nervioso, ser más plásticos y de recuperar y restaurar un equilibrio muy natural en el cuerpo, ¿no? Ese de funcionar bien, ¿no? Entonces, cuando vamos dando esas lecciones muy inteligentemente creadas por el fundador, por Moshe Feldenkrais, o incluso ingredientes de esas lecciones, ¿no? Diría yo, pues esto, claro, tiene una repercusión enorme en la persona, en el alumno o en el paciente, en tu caso, porque el sistema nervioso reconoce lo que es bueno para él, ¿no? Entonces, un ingrediente tan fácil como puede ser, por ejemplo, bascular la pelvis, ¿no? De una lección que Feldenkrais decimos el pelvis clock, ¿no? El reloj pélvico, de bascular la pelvis hacia adelante, detrás, o sea, hacia un lado y el otro, puede tener unas repercusiones enormes en la persona en la medida que si las hace de manera consciente, si hace ese movimiento de manera consciente, va a poder identificar que ese movimiento puede liberar su potencial, ¿no? Y eso se elabora todo en el sistema nervioso cuando estamos aprendiendo de manera consciente nuestro movimiento. Eso sí, es muy importante esa conciencia, ¿no? Porque si no tenemos conciencia, vamos a repetir esos mismos hábitos siempre y no podremos trabajar sobre esa facultad o esa capacidad de autoorganizativa que tenemos cuando recibimos, el cerebro recibe un feedback sensorial de lo que está pasando en el cuerpo, puede reajustar el movimiento y puede enviar una nueva orden motora para que el movimiento se haga mejor, sea más fluido, más cómodo para la persona, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la gran genialidad de Feldenkrais y es una suerte poder disponer de libros en los cuales nos podamos inspirar y podamos profundizar en su mentalidad, ¿no? En su genialidad y también en su visión de lo que era el crecimiento y el desarrollo del movimiento, no solo el crecimiento humano, ¿no? El despliegue del potencial humano, porque este método trabaja básicamente con ese despliegue del potencial. Pues me alegro mucho, José Emilio, y dime una cosa, cómo ha cambiado tu práctica? ¿Ha podido cambiar algo desde lo que haces con Feldenkrais? ¿Has introducido algunos ingredientes, algunas ideas que te han permitido ver cómo podías cambiar tu práctica de osteópata? Sí, sí, ciertos, al darme cuenta de que puedo realizar ciertos movimientos sobre la persona sin que haya dolor, obteniendo los mismos beneficios, pues al haberlo experimentado en mí mismo, pues eso que se te queda en ti, ¿no? Visto, que has experimentado, pues lo trasladas al paciente. Entonces ves que a él también le beneficia, que no tienes que producirle ningún dolor para que eso vaya bien. Incluso lo combinas con tu tratamiento, lo puedes ejecutar en diferentes partes del tratamiento y la verdad es que el paciente lo agradece, ¿no? Porque son movilizaciones en que tú le das seguridad porque no le fuerzas en ningún momento, vas viendo cómo poco a poco él, sin darse cuenta, va liberándose de esas limitaciones porque él tenía dolor. Muchas veces cuando tenemos dolor no queremos hacer el movimiento. No es un problema estructural de que no me deje subir mi articulación del hombro al brazo, es que como me dio un pinchazo, me dio un dolor, pues obviamente... No quiero repetir ese dolor, no quiero tenerlo, vaya, lo cual es Claro, totalmente cierto claro, y legítimo. claro. Entonces, como tú te das cuenta en el método que, que ese movimiento lo puedes producir, no se produce solamente en una articulación, si se produce como en varias articulaciones combinadas a la vez, porque combines el movimiento a varias articulaciones, pues te vas dando cuenta de que tú también puedes combinar en él esos ciertos movimientos de diferentes puntos y entonces hasta que él se dé cuenta que ese dolor ya no es tal, ¿no? Y le llevas hasta el punto que dice, ah, pues mira, pues ya no noto ese bloqueo, esa limitación que tenía, ¿no? Y eso la verdad es que produce avances sorprendentes. La verdad es que para mí ha sido sorprendente. Uh -huh.
Es muy importante, además cuando uno lo vive, pues como hemos dicho antes, lo puede transmitir, ¿no? Primero es Mm, importantísimo hacer la experiencia propia, ¿no? De su propio movimiento para poder mm. comprender esas leyes que trabajamos sobre el movimiento y luego poder inspirarse cuando uno, por ejemplo, trata en osteopatía. ¿Y qué piensas, cómo piensas que se podrían complementar la osteopatía y el método Feldenkrais? ¿Qué Pues puntos tienen en común y en qué serían complementarias? puntos en común para mí son la restricción del movimiento, trabajar sobre la restricción de la movilidad. Ese es porque la recuperación se basa en osteopatía, se basa en la recuperación del movimiento y se basa y no Ujú. inmovilizando a una persona, se basa, En el movimiento mismo, ¿no? claro, tú tratas a la persona con somos movimiento, ¿no? Claro. Entonces, con esa movilidad es lo que le ayuda, pues como en el propio método Feldenkrais, pues a tener nuevas sensaciones, a que esas sensaciones le lleven a recuperar, cambiar emociones como ese dolor o ese bloqueo por una sensación de, uy, pues ya he conseguido esto, que me da alegría, ¿no? Poder elevar el brazo para coger una cosa, ¿no? Claro. Entonces, Es yo como lo veo recuperar un potencial que estaba dormido limitado. o que habíamos perdido, ¿no? Potencial de movimiento. Entonces lo veo complementario, tanto por eso, dárselo a la persona, ofrecerlo a la persona como una herramienta, porque ya te digo, yo igual que me cuido pues haciendo ejercicio, haciendo yoga, también pues me puedo cuidar haciendo Feldenkrais porque me va a ayudar pues eso, a cambiar unas pautas de funcionamiento actual que me hacen bueno, pues que pueda, mis articulaciones se muevan mejor e incluso no pueda evitar, por ejemplo, artrosis, que son un problema con el que nos encontramos mucho en la sociedad, porque al estar tan contracturados, en malas posturas, las articulaciones al final se produce un roce, una fricción excesiva entre ellas, ¿no? Por no llevar un movimiento adecuado, ¿no? Y con Feldenkrais, al ver diferentes posibilidades de mover todo el cuerpo, ¿no? Pues haces que el movimiento sea más eficaz y, como hemos dicho antes, menos lesivo, y haces que tú ganes en calidad de vida y que tu cuerpo, ¿no? Pueda durarte incluso más años en un mejor estado. Ujú. Eso es tan cierto, ¿no? De cómo podemos preservar nuestra salud de movimiento, nuestra salud en general, cuando nos movemos y nos volvemos cada vez más flexibles y fluidos, ¿no? Mm. Que muchas de las personas que hacen Feldenkrais, que toman clases, recuperan esto, ¿no? Una mayor soltura, espontaneidad del movimiento, flexibilidad y de manera muy asequible, muy fácil, ¿no? Sí. Tampoco hace falta hacer grandes cosas, ¿no? Sino simplemente es estar más atento a su movimiento y esto, claro, pues a la larga pues te evita un envejecimiento prematuro, ¿no? Sobre todo cuando estás todo el día moviendo tu cuerpo. Mm. Es muy, muy interesante, incluso para prevenir el envejecimiento, ¿no? Mm. Cómo podemos preservar ese potencial inherente que tenemos todos de movernos con soltura, con flexibilidad, con agilidad, pero que ese potencial se ha perdido en un momento dado de nuestra vida por hábitos o patrones que hemos adquirido, ¿no? Sí. Entonces, esto es poder restaurarlo de una manera asequible, es siempre es algo muy, muy bueno para todos, ¿no? Cierto, Y yo creo de que cierto. a ti también te permita, ¿no? Ver que al final cuando tú estás bien y te mueves bien, estás mejor con tus pacientes, con tus clientes. Eso Por es supuesto. indiscutible. Nos pasa a todos, creo. Nos Sí, sí, pasa a sí. todos. Claro. Transmiten mejor tu energía, tu bienestar, tu alegría, ¿no? Todo eso que ahora tanta falta nos hace además más en estos momentos, ¿no? Que cualquiera que se acerque a ti pues llegue con un estado de ánimo positivo y yo creo que eso ya ayuda a cualquier persona que tratas. Mm. Sí, exacto. Esto es muy importante, estar bien, Mm. poder generar por sí mismo de manera muy autónoma, ¿no? Su propio bienestar. Exacto.
Y entonces, José Emilio, ¿qué te llevas? ¿Cómo resumirías todo lo que te llevas? Pues me llevo un nuevo aprendizaje, nuevo, Ujú, un saber reconocer que aún más allá de qué es lo que hacemos de forma automática ujú, y lo que no. ¿Cómo es posible poder cambiar eso que hacemos de forma automática a hacerlo de forma consciente y mejorarlo? ujú. Y, y yo, vamos, yo sí recomiendo, sí recomiendo que la gente al menos lo experimente, porque yo no digo a la gente que lo crea porque yo se lo digo, ¿no? O porque tú lo digas, sino que la gente pueda experimentarlo, ¿no? Pueda tener esa sensación en su propio cuerpo, ¿no? Que es lo que le va a llevar a engancharse a ello, pero engancharse por sus beneficios, ¿no? Claro, por las diferencias que uno siente, ¿no? Cuando empieza una lección o acaba, ¿no? Esto es lo Eso que es. realmente da fe de, Ujú. bueno, este método, ¿no? Y lo vas viendo luego en tu día a día, en tu mejoría, ¿no? Que eso es lo que da al final, lo que certifica, ¿no? Que algo funciona, ¿no? Sí, la prueba, ¿no? La prueba real de lo que estamos haciendo, de cómo nos Claro, sentimos antes y cómo estamos después. Cómo exacto. notamos la espalda, cómo nos sentimos en general, cómo ocupamos el espacio. Bueno, podemos Ujú. sentir muchas cosas, pero Sí, esto sí, es lo sí. más real que podemos tener, ¿no? El resultado. A veces hay personas que pasan toda su vida queriendo cambiar un hábito y si pudieran experimentar este trabajo, ¿no? Más consciente, podrían avanzar mucho más rápido. Sí, sí, sí. Sí, porque Quizás incluso además lo reducir o bueno, evitar. sí, además lo bueno es eso, que se puede, y lo bonito es que puedes aprender a cualquier edad, incluso con una lesión que ya se ha instaurado, ¿no? ¿Mm? Incluso aunque no la puedas mejorar al 100% porque se ha degenerado algo en el cuerpo, en la articulación, pero al moverla de diferente forma eres capaz de que esté más engrasada, de que se mueva más eficazmente y, y yo creo que eso vale mucho porque te da calidad de vida. Exactamente, exactamente. Exactamente, uno puede incluso con lesiones cronificadas o Ujú, hábitos que parecen no cambiar, o incluso cuando uno se acaba de lesionar, siempre puede aprender algo en movimiento y puede mejorar su estado global. No se trata de forzar sobre la zona que ha sido lesionada, pero sí de mejorar todo el estado del cuerpo para que esa mejoría global ayude a esa zona que o está lesionada o no está funcional o cualquier o donde haya cualquier tipo de problema o patología, ¿no? Muy correcto. interesante, te llevas muchas cosas al final, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que muy, muy positivo todo, la verdad. Y vamos, y con ganas de aprender más. Muy bien, me alegro. Entonces repetirías. Sí, claro, es algo que sí es recomendable, pero porque ya te digo, porque por tu propia experiencia ves que tiene sus propios beneficios, entonces claro, es muy recomendable, desde luego. ¿Y qué recomendarías a las personas que están un poco dudando de hacer este trabajo? ¿Qué les dirías? Pues que Primero de todo, si recomendarías ese método, creo que sí, por supuesto, por lo que acabas de decir y tal. Te veo muy entusiasmado y con muchas ganas de aprender también, ¿eh? Es una persona con muchas ganas de aprender, creo. Y eso es muy bueno, porque es verdad que el aprendizaje es infinito, podemos estar aprendiendo hasta el final de nuestras vidas y esto también me acuerdo en un texto de Feldenkrais que habla sobre que una buena salud al final es continuar aprendiendo hasta el final. Muchas veces nos quedamos, eh, aprendemos hasta un cierto punto en nuestra vida, hasta una cierta edad, y luego pensamos que ya se ha acabado todo, y eso no es cierto.
Eso no es verdadero, ¿no? Porque podemos ir aprendiendo hasta muy mayores, ¿no? Es ejercitando nuestra capacidad de aprendizaje, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, su plasticidad neuronal, ¿no? Y eso, según Feldenkrais, pues ayuda a la salud, no Sí. solo a preservarla, sino a mantenerla, ¿no? Ujú. Sí, hombre, está clarísimo. Y bueno, ya le digo, la gente que dude o que esté pensándose en si ponerlo en práctica, hombre, yo le puedo transmitir mi propia experiencia y mis propios años también como terapeuta y obviamente yo lo recomiendo al 100%, pero porque, ya te digo, lo he vivido, he visto sus beneficios y veo que la persona puede hacer esto sin dolor.